Está con nosotros ya Pedro Cohen, que es economista, integrante de la Bolsa de Comercio, para hablar de este análisis de datos que ellos hacen mes a mes con estas proyecciones para permitirnos ver dónde está parada la provincia y hacia dónde crece, hacia dónde no crece, dónde hay que reforzar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros publicamos hace unos días el informe de noviembre del año pasado. Siempre tenemos un rezago de 2 meses. Lo que estamos viendo concretamente es que el proceso de recuperación que estaba mostrando la economía de Santa Fe está llegando a una nueva meseta. Es decir, pensemos que en mayo de 2020 tocamos piso, claro. O sea, unos meses después del inicio de la pandemia. De ahí en adelante tuvimos una fuerte recuperación de casi 9% en pocos meses, en 11 meses, y de allí en adelante, estamos hablando de abril del 2021 a hoy, a noviembre, volvemos a ver un amesetamiento. Nosotros hablamos de que lo que se está desacelerando es el proceso de recuperación. Ajá. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que, ¿qué dije yo? Que en los últimos 18 meses hemos crecido un poco, sí. Todavía estamos 12 puntos debajo del nivel de la recesión previa a la pandemia. Claro. O sea, la pandemia lo que vino a hacer en Santa Fe provincia fue a profundizar una fuerte caída que estaba mostrando la economía por cuestiones que no tienen nada que ver con la pandemia. Sí, ahí se ve perfectamente en el gráfico, ¿eh? Uno tiene una curva allá arriba muy alta, después como un tobogán, y después termina profundizándose, que es en el 2020 que mencionabas, y después una lenta recuperación, pero estamos muy lejos de ese último indicador. Exactamente, o sea, no lo podría haber dicho mejor. Y fíjate vos, ¿cuál es la referencia previa? Noviembre de 2017. Es decir, estamos todavía casi 12 puntos debajo de noviembre de 2017. Y esto es triste, porque en realidad si uno se va más atrás aún, lo que ve es que estamos muy cerca del nivel de 2008. Es decir, la economía de una provincia en 12 años está en el mismo nivel. Estos son los grandes desafíos, es decir, nosotros hacemos esto todos los meses, pero yo creo que la riqueza que tiene esta información es poder hacer esa comparación, ¿no es cierto? Y bueno, ya pasando a los datos mensuales e interanuales, lo que uno observa es que en general hay un acompañamiento de una recuperación en casi todos los sectores. Tal vez lo más dañado es el sector automotriz, el consumo, es decir, a pesar de que hubo una pequeña recuperación en el salario real, obviamente dependiendo de si está formalizado o no, a qué gremio perteneces, bueno, con todas estas cuestiones, el global tuvo una leve mejora durante los últimos 12 meses, pero el consumo, sin embargo, producto de la inflación, sigue bastante restringido. Entonces, eso es un poco vemos que el tractor, digamos, como suele decir, el tractor del crecimiento o de esta pequeña estabilización que se logró después de la crisis de la pandemia sigue siendo el sector agrícola y metalmecánico. Totalmente, más aún, si uno compara los datos de la provincia de Santa Fe versus el agregado nacional, es decir, Argentina, hay dos cosas para destacar. Primero, la provincia de Santa Fe no tuvo una caída tan fuerte como el resto del país durante la pandemia. Es decir, a pesar de que nuestras ciudades y la parte urbana seguía obviamente muy restringida por el cierre, nuestro sector agropecuario siguió traccionando. Entonces la caída que tuvo la actividad económica provincial respecto de Argentina fue mucho menor. Por eso ahora, si uno mira las cifras, nosotros en los últimos 12 meses en Santa Fe crecimos solo un 3%. Y por ahí el INDEC u otros organismos nacionales hablan de un 7-8% de recuperación, pero porque su caída fue mucho más abrupta. Claro. Eso muestra cierta fortaleza en la provincia de Santa Fe. Pero por otra parte, tampoco el sector agropecuario está pasando el momento más feliz. Sí, sobre todo con el tema de la sequía, con estas pérdidas importantes que han tenido en gran parte del territorio. Y hay algunos sectores, concretamente, si vos te fijás, debido a malas políticas o tal vez desentendimientos institucionales, el sector cárnico, que venía teniendo una muy buena performance en los últimos años, en el año 20, o sea, no recuperó todavía la caída de prepandemia. Entonces está en niveles, la faena provincial sigue en niveles que tienen una trayectoria de recuperación.
Así que bueno, ese es un poco el panorama. De cara al año que viene, hay tantas, cuestiones macroeconómicas nacionales pendientes de resolución, que es muy difícil hacer una proyección. Pero definitivamente no creemos que vayamos a ver esas cifras de crecimiento abrupto, de recuperación abrupta que tuvimos en el año pasado. Es decir, estamos entrando con la mejor de la suerte en una etapa de crecimiento lento. Qué feo teniendo en cuenta. Yo pensaba, lo escuchaba Pedro y pensaba en los compromisos contraídos con el fondo y bueno, muchos de los dólares ingresan de la recuperación del sector agrícola. Si vamos a crecer de manera más lenta, vamos a estar, digamos, ahí ajustados. Sí, o sea, va a ser un año, pero bueno, no, es decir, ustedes van barriendo todas las noticias. En lo que nos toca a nosotros, de nuevo, tenemos un contexto internacional que sigue siendo bastante favorable, salvo que haya una suba de tasas muy fuerte que por el momento no se está viendo, y con buenos precios de nuestras exportaciones. Es decir, si se ordena la macroeconomía nacional, la provincia de Santa Fe no tendría por qué tener problemas para seguir esa senda de expansión económica. Gracias, Pedro, por la claridad. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno.